Para hablar más de este tema y del perfil de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia, Sara Irene Herrerías, invitamos a Salvador Leiva, quien es candidato a doctor en el Irish Center of Human Rights y es académico experto en derechos humanos. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista, Salvador. Estimadas Perla y Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. Un gusto estar de nuevo aquí. Muchas gracias, Salvador, por tomarnos esta entrevista. Y bueno, sí, ha llamado mucho la atención en diversos sectores este triunfo de Sara Irene Herrerías. Además, una candidata que hizo poca campaña de entre las limitaciones que tenían los candidatos para hacer ese tipo de proselitismo, pero pues está sin duda ya entre las ganadoras. ¿Qué nos podrías ir contando, además de los datos que ya presentaba Perla, sobre este perfil y los riesgos que pues has estado alertando? Claro que sí, pues es una coincidencia que la última vez que estuve con ustedes ahí en Sin embargo fue con los periodistas, justo hablando de esto, ¿no? De dónde viene el poder transeccional de Sara Irene Herrerías. Y la respuesta yo creo que sigue siendo desconocida. O sea, Sara Irene Herrerías es conocida por su mal trabajo, es conocido entre las organizaciones de sociedad civil y víctimas de derechos humanos como una persona vengativa, una persona que negocia con los casos, una persona que utiliza los casos como favores políticos, pero que sin embargo ahí sigue, ¿no? Entró ahora sí que impuesta a la fiscalía. Recordemos que durante su nombramiento hubo en ese entonces todavía organizaciones de sociedad civil que impugnaron su nombramiento, incluso esa designación como fiscal. En ese entonces su procuradora de materia de derechos humanos que no cumplía con los requisitos se impugnó. Hubo una gran campaña de parte de organizaciones, colectivos y grupos de víctimas en contra de su designación como fiscal. Hizo un pésimo trabajo. Cualquier caso de los más estruendosos, de los más dolorosos para México que han ocurrido recientemente, le hace la masacre de los 72 en San Fernando, Tartaya, Ayotzinapa, todos esos casos son estaban a su cargo, ¿no? Bajo su investigación. Eh, Podemos nombrar muchísimos, por ejemplo, en mi caso, que eran los que yo trabajaba, los de tortura, las fabricaciones de casos, ¿no? El caso Wallace, el caso Vallarta, todas esas investigaciones están trabadas por ella, justamente. Pero ahí sigue. Y ahora resulta que, como mencionan, sin hacer una campaña, con una cuenta de Twitter que tenía menos de 300 seguidores, seguidoras, Ujú. resulta electa como ministra de la Suprema Corte cuando, insisto, la conocerán en su casa y las cuatro amigas con las que presentó su candidatura y las miles de cientos de víctimas que han que no han podido acceder a la justicia porque la primera traba que tienen es justo en las fiscalías que están a cargo de esta persona. Salvador, haces énfasis también en todo este trabajo que no hizo durante la campaña, pero que sí en los pocos momentos que tuvo para estar divulgando sus ideas, ella mencionaba incluso que estaba trabajando en las investigaciones de desaparición forzada, que es parte del trabajo y de uno de los rumbos que ella dirige. ¿Cómo has visto todo este trabajo? Porque es importante también conocer toda esa trayectoria de lo que ha hecho en los casos que le ha tocado investigar a la que va a ser la próxima ministra de esta Suprema Corte. Qué bueno que mencionas eso, porque estuve atento a las entrevistas, que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? ¿De dónde sacó quién estaba coordinando estos espacios en estos medios, ¿no? La Silla Rota, el Heraldo, que le estuvieron dando espacios importantes, Radio Fórmula. Y yo solo escuché que hablara de dos casos. De hecho, ponía más énfasis en toda su experiencia previa a la fiscalía, Ujú. incluyendo beneficencia, ¿no? Hablaba de esta beneficencia para niños en alguna situación de vulnerabilidad, pero no hablaba de su trabajo en la fiscalía, porque por supuesto no tiene nada que presumir, excepto dos casos. Lidia Cacho mencionó, escuché, y su participación, que no sé a qué se refiere, porque ese caso sigue en completa impunidad, en el incendio de la estación migratoria en Chihuahua hace poco más de un año. Entonces, en desaparición, bueno, sabemos cuál es la crisis de desaparición en México y la deuda histórica que se tiene. Por supuesto,
Mire, solo hay que leer los informes anuales, que por cierto son bastante oscuros y no están tan públicos, de la Fiscalía y en especial de la en materia de derechos humanos, para ver los niveles de más del 98% de impunidad en cualquiera de estas fiscalías. Le hace periodistas, le hace tortura, le hace desaparición forzada, le hace trata de personas, para entender que no está haciendo su trabajo. Un comentario o una crítica que he escuchado a las elecciones del Poder Judicial es: ¿por qué enfocarnos en el 1% que llegan a los jueces y a las juezas? Pues es cierto, pero imagínate ese 1% qué significa cuando el 98% de los casos está en impunidad. Entonces, ha hecho un trabajo desastroso. Recordemos la masacre de los 72, ¿no? La devolución de los cuerpos, la identificación de los cuerpos, todo el desastre que se cometió y que hasta la fecha perdura. O sea, las víctimas siguen sin obtener justicia. No hay nadie enjuiciado o sentenciado por este caso. Y así nos podemos ir durante los varios sexenios que ha estado ella, que también sorprende que ha sobrevivido no solo a presidentes, sino también a fiscales, ¿no? Entonces, o sea, voló desde Marisela Escobedo hasta Gertz Manero ahora. Entonces, quién la soporta? Porque no es su trabajo, no es su trabajo lo que vale y por eso la mantienen en el puesto. O tal vez sí, tal vez su trabajo sea justamente obstruir todo este tipo de investigaciones y por eso la mantienen en el puesto. Pero yo creo que hay un interés más atrás que la mantiene en ese. Sí, Dime, porque a mí Daniela, perdón. me llama mucho la atención, perdón, Salvador, ¿quién la postula? Porque es tan postulada tanto por el poder ejecutivo como el poder legislativo, o sea, secundada por dos poderes distintos. También esto, ¿qué te dice sobre esta nueva ministra? Mira, la postulan ambos, ¿no? Como tú mencionas. Yo, pues no soy periodista, me gustaría, para tener y saber llevar el registro de todo esto. Recuerdo, y ahora sí que esto es mi palabra, pero ustedes podrán confirmar los datos, en la primera lista que se publicó de legislativos, ¿se acuerdan que sacaron una y luego dijeron, no, no, habían errores y Sí. agregaron gente? En esa primera lista ya no estaba. Y ella no estaba después de un reportaje que hicieron en el Canal 11 sobre los aspirantes relacionados con el caso Wallace, que estaban ella, está Osvaldo Jiménez, estaba Abraham Pedraza, el cuñado de Isabel Miranda que trabajaba con Norma Piña, que querían aspirar a estos puestos. Y todos estos personajes se bajaron de la lista del legislativo después de ese reportaje que hicieron en Canal 11, incluida ella, pero regresó en la segunda versión de la lista. Y en el Ejecutivo, pues también sorprende que, siendo el comité de evaluación, por ejemplo, cuántas investigaciones internas tendría solo en temas de tortura, ese criterio que menciono ahí en ese tweet, ese se obtuvo de los casos que yo llevaba. Entonces yo sé que por lo menos están los más de 100 casos que ganamos contra ella por no hacer su trabajo, y en todos esos casos se tendría que haber abierto una investigación administrativa en el órgano de control interno. ¿Por qué aceptan la candidatura de una funcionaria que tendría que tener o tiene tantas investigaciones internas? Y eso es todo tortura. Imagínate todas las investigaciones que debe de tener presentadas por víctimas de eh, familiares de desaparición, por periodistas, o sea, en todas las otras fiscalías, el caso Ayotzinapa, por Dios, ¿no? Y aún así la candidatearon. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién está detrás de esa candidatura? ¿Quién la apoya tanto? Recientemente vemos a la secretaria Rosa Isela, ¿no? Que ahora publica las fotos y la menciona. Hace 3, 4 días, todavía 2 días antes de la elección, tuvieron un evento y menciona que estoy aquí con Sarirene Herrerías hablando de otro tema. Pero podría ser que de por ahí venga el apoyo, pero no sé, no sé. Sí, justo en lo que sí eres experto es justo en derechos humanos, ¿no? O sea, en investigar y ver cuáles son las fallas que han tenido con estas investigaciones. Y mi pregunta va dirigida hacia esa parte. Ahora con la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a haber muchos casos que se espera, pues obviamente tengan una visión social y que se avance en distintos temas en los cuales hay una deuda con la ciudadanía para que alcancen la justicia. Este tipo de perfiles podrían justamente, como tú dices, impactar a que no lleguen o se bloqueen diversos casos. Ese es el mayor riesgo que se está corriendo con un perfil como el que estamos hablando en estos momentos, Salvador. Por supuesto. A ver, las decisiones de la Corte se votan ya sea en sala o en pleno, ¿no? Pero en sala, cinco ministras.
Pensemos en una atracción, alguien que quiera traer el caso de una periodista que fue desaparecida en Chihuahua, un caso que llegue a la Suprema Corte, que tendría que haber pasado por la Fiscalía a su cargo. Ahí ya tienes un voto menos, ¿no? Ella va a votar siempre en contra de que lleguen casos de violaciones a derechos humanos porque tendrían que haber pasado, o sea, algo de lo que se va a reclamar necesariamente es la deficiencia en la investigación de la Fiscalía. Entonces, de ahí de entrada, lo primero que tendrían que hacer en la Corte, en la nueva conformación, es que ella no pueda participar en la primera sala, no vea temas penales, porque va a estar relacionada, que es lo que ella presume como experta. Pero ¿cómo puedes traer a una persona que ha trabajado por más de 10 años en una fiscalía de derechos humanos, o sea, que todos los asuntos de derechos humanos podrían llegar a meter la mano? Y además recordemos que en la Suprema Corte existe también el lobby interno. Las ministras y los ministros buscan convencer a sus compañeras y compañeros de que voten a favor de sus casos, de que voten a favor de atraer ciertos casos, perdón. Entonces, claro que va a poder bloquear y seguir cubriendo y lavando la cara de la fiscalía en temas de derechos humanos, como lo ha estado haciendo por más de 10 años. Porque entonces, en resumidas cuentas, aunque Sara Irene Herrerías pues presumió su trayectoria en el terreno de los derechos humanos, al menos al estar frente a esta Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, pues ha actuado a contracorriente del respeto a las víctimas y al respeto a los derechos humanos. Eso es la conclusión, Salvador. Sí, exacto. Ella tiene una deuda gigante, pero inmensa, con las víctimas de violaciones a derechos humanos en México. Y sorprende también que la sociedad civil no haya salido a hablar o a reclamar sobre esta candidatura, que también tiene una respuesta, y ya lo mencioné un poco antes, y es que ella es conocida por ser una persona vengativa. Tú hablas mal de ella y lo que va a hacer es tapar los casos que tú estás acompañando. Nosotros, trabajando en la Defensoría Pública, tuvimos una reunión con ella donde quiso negociar el caso Wallace y el caso Israel Vallarta a cambio de que yo no denunciara ningún otro caso. O sea, ese nivel de corrupción y de abuso de poder llegaba Sara Irene Herrerías como subprocuradora, que no va a hacer qué cambios políticos o qué favores no va a recibir o a dar como una ministra de la Suprema Corte. Entonces, ese Sí. para mí de las... No, perdón, ya iba a concluir que de todas las candidaturas, para mí esa es la peor de las que quedaron. Si pudieras ahondar en esto que estás contándonos a nosotros, a la audiencia, sobre esta Negociación. solicitud amable de negociación de acepto estos casos, pero ya no presentas otros, si nos podrías ahondar un poco más en esos detalles, Salvador. Sí, claro. Cuando se creó la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en 2019, lo primero que se intentó hacer fue saldar la cuenta de todos los casos que no se habían denunciado, porque la defensoría, los defensores, las defensoras públicas no denunciaban los casos de tortura. Y se identificó un grupo de aproximadamente 8,000, que luego se redujo a poco más de 5,000, 8,000 casos desde, te estoy hablando casos antiguos, desde los 90. Ujú. Se comenzaron a presentar todas estas denuncias. En muchos de estos casos empezó a responder la Fiscalía Especializada contra la Tortura, que depende de Sara Irene, que ya habían investigaciones abiertas desde hace 5, 10, 15 años que no llegaban a ninguna conclusión y que no se estaba realizando realmente ningún acto de investigación. Entonces comencé a presentar amparos contra esa dilación y contra esa falta de debida diligencia por no investigar correctamente estos casos. Tuvimos esa reunión, fue una de las primeras, ¿no? De la primera o la segunda reunión que tuvimos con Sara Irene y con su equipo, y ella dijo, no recuerdo textualmente cuáles fueron las palabras que usó, pero dijo, vamos a seleccionar los casos que podemos trabajar. Entonces yo puedo trabajar el caso Wallace y el caso Vallarta, pero el resto ya no. Y la respuesta institucional fue no, vamos por todos. O sea, nosotros no vamos a negociar con casos, ni vamos a negociar con el dolor de las víctimas y con nuestras funciones, nuestras obligaciones como funcionarios públicos. Vamos por todos los casos. Y de ahí durante todos los siguientes, a eso fue 2019, 2020, 2021, 2022, ella intentó constantemente ir a quejarse con el entonces ministro Arturo Saldívar, con su equipo, técnicamente pidiendo mi renuncia, quejándose que yo en audiencias había llamado torturadores a sus funcionarios, que lo eran. O sea, ella tiene trabajando personas que aparecen como torturadores directos en recomendaciones de la CNDH, pero eso a ella le molesta mucho. Dije que ella era cómplice, por supuesto que es cómplice, porque
corta estas investigaciones porque las obstaculiza y las tapa. Y entonces, durante todo el tiempo que estuve en la Defensoría Pública, ella presionó e intentó con el entonces ministro de la Suprema Corte que me frenaran. Él jamás lo hizo, por cierto. Jamás me pidió bajarle, jamás me pidió dejar de hacer mi trabajo. Tampoco mi entonces jefe, Netzey Sandoval. Pero era así como operaba ella. Y a partir de esa reunión fue un constante, que no tendría que haberlo sido, pero fue una constante confrontación hasta que llega Taisia Cruz Parcero en 2023, en principios de 2023, y a la semana de haber llegado se reúne con Sara Irene, se dejan de denunciar casos de tortura en la Defensoría Pública y ya no se presentan amparos en contra de la Fiscalía. Triste Sí. desenlace. Sí, de que es vengativa, como bien lo acabas de detallar. Muchísimas gracias por estos minutos que nos regalaste, Salvador, también para pintarnos más este perfil, porque se lograron colar este tipo de personajes que tienen un historial, que hay, vaya, varias manchas ahí en su trabajo que han tenido y sobre todo en algo tan importante como lo que ustedes trabajan, que también tiene que ver con los derechos humanos. Muchísimas gracias por estos minutos, Salvador. Muchas gracias a ustedes, Daniela, Perla. Un abrazo. Hasta Igualmente, luego. Salvador, muchas gracias.